Bueno, muchas gracias. La siguiente charla es a cargo de ITEC. Los expositores son Gerardo Martínez y Álvaro Campomenosi. Daré un CV corto sobre ellos. Gerardo Martínez estudió licenciatura en Química en la Universidad Nacional de Rosario. Realizó el doctorado en Ciencias Químicas en la misma casa de estudio, especializándose en optimización de síntesis y caracterización de polímeros. Actualmente es tecnólogo en el área de analítica de la empresa YPF Tecnología, desempeñándose como referente del Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear. Mientras que Álvaro Campomenosi estudió licenciatura en Química en la Universidad Nacional de La Plata. En 2014 ingresó a la empresa YPF Tecnología como pasante en el área química analítica, donde adquirió experiencia en las temáticas de reología y fenómenos de interfaces. Desde 2016 forma parte del sector de ingeniería de yacimientos, donde se desempeña como tecnólogo en la temática EOR químico. Así que muchísimas gracias. Gerardo y Álvaro tienen la palabra. ¿Ahí me escuchan? Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, acá estamos con Gerardo y durante los próximos 20 minutos vamos a comentarles un poquito de algunas metodologías avanzadas que nos permiten hacer un criterio de selección un poco más general de los polímeros que pueden utilizarse en los procesos de EOR, ¿no? de polymer flooding. Ok. Bueno, entonces, en los procesos, hoy en día, en los procesos de polymer flooding, los polímeros que más ampliamente utilizados, como ustedes bien saben, son las poliacrilamidas parcialmente hidrolizadas, en las cuales, entre sus ventajas, bueno, pueden tener alguna ventaja económica, son más baratas que por ahí otros polímeros que están disponibles hoy en día en el mercado, y al mismo tiempo también por sus características en cuanto al desarrollo de la viscosidad. Como ustedes saben, uno de los parámetros cruciales en el hecho del proceso de inyección de polímero es tratar de optimizar esa relación de movilidad entre fluido desplazante y fluido desplazado, ¿no? Entonces, con ese objetivo, nosotros tenemos que, una de las cuestiones es poder optimizar o incrementar la viscosidad del fluido desplazante, en este caso el fluido de inyección, el agua, mediante la adición de este tipo de químicos. Un parámetro sumamente interesante e importante en esta cuestión es que durante el proceso nosotros deberíamos tratar de garantizar es que para mantener esa relación de movilidad o el control de esa relación de movilidad es que el polímero, es decir, mantener la integridad de la solución polimérica dentro del reservorio. Entonces, eso ya es un factor sumamente interesante y que se torna sumamente importante tener una muy buena caracterización y selección de los polímeros que hoy en día están disponibles en el mercado y que nosotros podemos utilizar para nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros como empresa tecnológica muchas veces brindamos soporte, por ejemplo, a YPF en el caso de la evaluación y la selección de distintos polímeros, considerando cuál puede ser el óptimo para implementar. Acá, como pueden ver, yo acá listé una serie de evaluaciones, las cuales nosotros consideramos que son evaluaciones medias rutinarias, pero que nos permiten, en cierto modo, tener una idea de cómo es el comportamiento del polímero frente a las condiciones físico-químicas del reservorio en donde se va a inyectar. Por ejemplo, nosotros hacemos un control de la hidratación, eso es más que nada para tener una idea de cómo se comporta una solución polimérica de una determinada concentración, y cómo puede ser si realmente puede llegar a tener algún tipo de problema en la inyectividad o demás. Después lo que hacemos, bueno, siempre una determinación de la concentración objetivo a inyectar, esa concentración objetiva a inyectar, cuáles son sus parámetros reológicos, cómo se comporta, y también tener una especie, un conocimiento, bueno, la estabilidad de esa solución polimérica frente a las condiciones químicas del reservorio. Ahora bien, todo este set de evaluaciones nos permiten tener como si fuese una idea integral del comportamiento de la solución polimérica que nosotros podríamos llegar a utilizar. Pero muchas veces esto es a escala laboratorio, pero cuando pasamos del laboratorio al campo, ¿no? Nos encontramos con algunas cuestiones del proceso en sí,
que pueden afectar la integridad de esa solución polimérica. Por ejemplo, al listar algunas de ellas, cuando llegamos al campo nos podemos encontrar con un problema, por ejemplo, de hidratación. Es decir, que nosotros vemos que el polímero como si tiene problemas de hidratación, es decir, no tenemos una solución polimérica homogénea, con lo cual puede ser propio, es un problema que puede ser propio del polímero, ¿no? O algunos factores del proceso en sí que pueden afectar la integridad de esa solución polimérica. Por ejemplo, procesos de degradación química, en el caso de que reacciones conocidas, por ejemplo, reacciones tipo Fenton, si nosotros nos controlamos bien el oxígeno y tenemos presencia de hierro, ese tipo de reacciones químicas nos pueden generar la ruptura de las cadenas poliméricas y por lo tanto se traduce en una pérdida de viscosidad. Otro tipo de degradación química, por ejemplo, es en el caso de presencia de algunas especies, como por ejemplo sulfídrico, en el cual en combinación con oxígeno también genera especies radicalarias, las cuales atacan al polímero y también pueden generar pérdida de viscosidad. Por otro lado, por ejemplo, procesos de degradación mecánica, ya sea en cuanto al proceso de la inyección del polímero o en el proceso de las instalaciones, también nos genera la ruptura de cadenas poliméricas y que también nos hacen perder viscosidad. Y por otro lado, por ejemplo, procesos de desestabilización o degradación térmica asociados más bien a un cambio conformacional del polímero cuando viaja dentro del reservorio, ¿no? Todas esas cuestiones tienen algo en particular o algo en común, es que desestabilizan, en cierto modo, al polímero, y entonces lo que nos lleva es a plantearnos la intriga, es decir, bueno, una vez dentro del medio poroso del reservorio, ¿cómo impacta esa desestabilización del polímero en la integridad de la solución y en cierto modo cómo va a impactar en esa relación de movilidad? Entonces, en el afán de por ahí de explicar eso o de tratar de tener previsibilidad en cuestiones de esos, nosotros lo que hoy en día nos estamos proponiendo es decir, bueno, ¿qué otras técnicas o qué otras herramientas alternativas podemos implementar desde el laboratorio para tratar de minimizar esas incertidumbres, ¿no? Y entonces, lo que acá le queremos contar un poquito más en detalle es que estamos visualizando la implementación de técnicas alternativas que nos permitan caracterizar la micro y la macroestructura del polímero a fin de no solamente predecir o entender cómo se comporta una solución polimérica, sino ir un paso más atrás, es decir, empezar a entender cómo es el polímero en sí y a partir de ese entendimiento del polímero en sí, tratar de predecir su comportamiento. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros planteamos decir, bueno, empezar a analizar tres propiedades sumamente interesantes que son el grado de hidrólisis, la secuencia de monómeros de ese polímero y el peso molecular. Y a partir de ahí, conociendo eso, consideramos que podemos predecir sus comportamientos frente a distintas condiciones físico-químicas. ¿Qué ventaja nos trae esto? Bueno, justamente eso, tener una predecibilidad del comportamiento del polímero, tener criterios más robustos que nos permitan hacer la selección entre distintas familias de polímeros para las condiciones físico-químicas en particular, y de esa manera consideramos que esos dos puntos hacen algo más integral, que consideramos que conociendo esos dos ítems podemos tener un mayor control del proceso en sí. Ahora bien, planteada la situación, le cedo la palabra a Gerardo, en el cual él va a ahondar un poco más en detalle en estos conceptos y bueno, vamos a seguir con la charla. Bueno, gracias Álvaro por toda esta primera parte de la charla. Disculpen un segundo. Ahí está. Bueno, en esta parte de la presentación buenas tardes a todos, lo que voy a comentarles es un poco cuáles son las distintas metodologías por las cuales uno puede realizar una caracterización de los polímeros. Y lo más importante es cómo utilizamos esta información para poder explicar cuáles son los fenómenos que observamos de las soluciones de las HPAM, por ejemplo, o los distintos fenómenos o comportamientos que podemos ver. Para esto, en primer lugar, voy a hablarles un poco sobre cómo es la estructura de los polímeros para que puedan saber qué es lo que estamos midiendo con las distintas metodologías. Entonces voy a comenzar hablándoles sobre qué son los polímeros. Bueno,
Son macromoléculas que están formadas por varios bloques repetitivos. Generalmente se las compara con una cadena, disculpen un segundo, se las compara con una cadena, la cual está formada por distintos eslabones. Y acá en este caso podemos ver un polímero de polietileno cuyo monómero es el etileno, y el mismo se va repitiendo uniformemente por toda la cadena. En el caso de las HPAM, en la estructura molecular de este polímero podemos encontrar, está formada por dos monómeros, que son la acrilamida y el ácido acrílico, que una vez sintetizada generan una cadena que otorgan dos grupos en la misma, que es el grupo amida y el grupo carboxilato. A su vez, estos grupos pueden estar distribuidos en la cadena de distintas formas. Esto va a depender de los distintos tipos de polimerizaciones y también va a depender del tipo de monómeros que se utilicen. Entonces uno puede obtener polímeros en bloque, polímeros alternados o polímeros aleatorios, injertos, bueno, en fin, una diversa cantidad de estructuras. En el caso particular de las HPAM, lo que se obtienen son polímeros aleatorios, es decir, que los grupos amidas y carboxilato se van a distribuir al azar por el largo de la cadena. Entonces, la primera propiedad que generalmente se mide es el grado de hidrólisis. El grado de hidrólisis es simplemente el porcentaje de grupos carboxilato que hay en la cadena de polímeros, se obtiene por esta simple fórmula matemática. Y lo importante del grado de hidrólisis, su medición, es porque es la responsable, los grupos carboxilatos son los responsables de que la cadena polimérica, cuando está disuelta en agua, aumenten su tamaño debido a la repulsión entre las cargas negativas. Entonces, si uno tiene una poliacrilamida sin hidrolizar, a medida que va aumentando el grado de hidrólisis, el agua se va convirtiendo en un mejor solvente para el polímero y va aumentando su volumen hidrodinámico, que a su vez esto lo que produce es un aumento del grado de hidrólisis. En este grafiquito podemos ver distintas viscosidades en función de las velocidades de corte, en donde se ve que aumenta la viscosidad en función del grado de hidrólisis. Entonces, por otro lado, lo que también se puede medir en las poliacrilamidas parcialmente hidrolizadas es la composición de secuencia de monómeros. Como les dije antes, los grupos amidas y carboxilatos se distribuyen aleatoriamente en la cadena, y la forma en la cual podemos medir esta distribución de estos dos grupos es mediante un análisis de tríada de monómeros, que lo que se hace es observar uno de los monómeros, uno de los grupos, y ver qué otros dos tiene a su alrededor. De esta forma podemos obtener 6 combinaciones diferentes que pueden ir desde 3 grupos amida hasta 3 grupos carboxilatos y distintas combinaciones. La última característica de los polímeros que es importante medir es, en el caso de las HPAM, lo que sucede es que las cadenas no poseen un único largo, sino que poseen una serie de largos de cadenas, es lo que se denomina un sistema polidisperso. No vamos a tener un único largo de cadenas como en este caso, un sistema monodisperso, sino que va a ir variando. Esto lo que va a generar es que tengamos distintas cadenas con distintos pesos, y esto generalmente se lo caracteriza con la denominada distribución de peso molecular, que se utilizan dos términos, el peso molecular promedio en número y el peso molecular promedio en peso, y también algunas veces se informa la razón de estas dos propiedades, características, que es la polidispersión, que da una idea de lo que sería el ancho de la distribución. Lamentablemente, para polímeros NEOR, o sea, las HPAM, no hay una técnica que pueda medir de forma confiable la distribución de peso molecular. La técnica que suele utilizarse, la más confiable, es la cromatografía por permeación en geles, que utiliza una serie de columnas, las cuales realizan una separación de las cadenas de polímeros según el volumen hidrodinámico. Lo que sucede es que el peso molecular es tan alto que estas columnas no son capaces de separarlo, entonces las cadenas de alto peso molecular salen todas juntas y no podemos obtener una distribución. Lo que sí hemos observado es que esta metodología de cromatografía de permeación por geles es muy útil para una descripción cualitativa de lo que es la degradación de los polímeros que comentaba al inicio Álvaro, ya sea degradación química o, por ejemplo, una degradación mecánica de forma tal de que las cadenas de polímeros son sometidas a una deformación extensional que si superan un punto crítico ya se rompen.
Entonces, en este gráfico lo que podemos ver es una HPAM la cual sufre una degradación y por lo que podemos ver es un corrimiento hacia la derecha. Esto quiere decir, a medida que va corriendo hacia la derecha, tenemos menores pesos moleculares. Bueno, como no podemos medir distribución de peso molecular, generalmente lo que se hace es informar un peso molecular promedio. La forma típica e histórica de que se mide el peso molecular es por medio de viscosimetría, de forma tal de que obtenemos valores de viscosidad intrínseca, y estos valores de viscosidad intrínseca, por medio de una calibración, pueden correlacionarse con un peso molecular. Acá lo pueden ver un gráfico para un HPAM de viscosimetría intrínseca. Lo malo de esta técnica, si bien es una técnica muy barata y relativamente simple, es que se necesitan diferentes estándares con distintos grados de hidrólisis, y eso no todo el mundo lo tiene. Entonces, si bien se pueden recurrir a ciertas modificaciones matemáticas, pero generalmente es un inconveniente. Entonces, también podemos, ya yendo a técnicas más avanzadas de caracterización de peso molecular, pues tenemos técnicas como dispersión de luz estática, donde mediante un tratamiento de datos, por lo que se llama gráficos SIM, uno puede calcular el peso molecular. Muy probablemente los proveedores de polímeros les informen el peso molecular con esta técnica, pero siempre es bueno preguntar de qué modo el proveedor le está dando ese valor de peso molecular que les otorga, ¿no? Yendo a lo que es caracterización del grado de hidrólisis, generalmente también se utilizan titulaciones turbidimétricas, o también pueden ser distintos tipos de titulaciones. La ventaja que tiene es que es una técnica simple de bajo costo, pero tiene problemas de reproducibilidad. Acá pueden observar dos replicados de la misma muestra, en la que tienen variaciones de un 20%, lo cual es un valor muy elevado. Y también existen otras técnicas que son relativamente simples, como análisis elemental o termogravimetría, pero también tienen su error asociado. Por ejemplo, análisis elemental hemos observado que siempre subestima los valores de grado de hidrólisis. Por lo tanto, la técnica que nosotros utilizamos y recomendamos es la resonancia magnética nuclear, para medir ya sea el grado de hidrólisis o composición de secuencia de monómeros. Esta técnica lo que hace es observar los distintos tipos de carbono que posee el polímero en su estructura, específicamente los isótopos de carbono 13. Y bueno, en este gráfico pueden observar un espectro de resonancia de una HPAM, y en esta zona pueden ver que hay dos picos, uno que está relacionado a el carbono del grupo carboxilato y otro carbono del grupo amida. Entonces, integrando estas áreas y haciendo una simple relación, uno puede obtener el grado de hidrólisis. Además, si ampliamos esta zona, también lo que podemos observar es que podemos obtener, mediante convolución espectral, las distintas tríadas de monómeros que les mencioné previamente. Bueno, entonces voy a mostrarles un ejemplo experimental de cómo usamos esta información para poder explicar los distintos comportamientos que observamos. Acá lo que hicimos fue... Sí. Perdón, Gerardo, quedan algunos minutos para finalizar la charla. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces lo que hicimos fue revisar datos históricos de dos HPAM que teníamos, y disponíamos valores de viscosidad tasa de corte cero estudiadas en dos condiciones de salinidad distintas. A estos dos polímeros analizamos peso molecular, grado de hidrólisis y composición de secuencias de monómeros. De la simple inspección del gráfico, lo que puede verse es un simple gráfico de viscosidad en función de concentración. Podemos ver que a alta salinidad los valores de viscosidad para las dos HPAM son más bajos que las HPAM en condiciones de menor salinidad. Estos son valores, comportamientos lógicos y esperados. Lo otro que observamos es que los valores de viscosidad para la HPAM 2, la que está en color azul, celeste, perdón, fueron mayores a la HPAM 1. Esto es congruente con los valores de peso molecular que habíamos obtenido, que para la HPAM 1 es de 17 millones de gramos por mol y para la HPAM 2 de 20 millones de gramos por mol.
Pero lo otro que habíamos observado es esto. Imagínense para un valor de viscosidad constante, en este caso 120 centipois, si nosotros queremos mantener ese valor de viscosidad pasando de la condición de baja salinidad a alta salinidad, necesitamos aumentar la concentración de polímero en 2,2 veces. Mientras que para el HPAM1, para mantener ese valor de viscosidad, teníamos que aumentar la concentración de polímeros en 2,6 veces. Esto es un 20% de diferencia respecto a la HPAM2. Entonces queríamos ver, además de las diferencias en peso molecular, cómo podíamos explicar tanta diferencia en este comportamiento. Entonces, analizando el grado de hidrólisis y la secuencia de monómeros, lo que podemos ver es que, en primer lugar, bueno, hay una pequeña diferencia cercana al 3% en el grado de hidrólisis. Para la HPAM2 es mayor el grado de hidrólisis en la HPAM2. Y además, lo que también podemos ver es que hay una diferencia más importante en la tríada de monómeros AA. Estos son todos grupos amida, 3 grupos amida consecutivos, para la HPAM1 respecto a la HPAM2. Además, también lo que podemos ver que en la tríada de monómeros que tiene un solo carboxilato también es mayor el porcentaje para la HPAM2 y además tiene mayor grupos de tríadas de carboxilato respecto a la HPAM1. Entonces, toda esta información lo que nos está diciendo es que además de que el grado de hidrólisis, o sea, la cantidad de grupos carboxilatos que tiene la HPAM2 es superior, un poco superior, estos grupos carboxilatos se distribuyen de una forma más uniforme a lo largo de la cadena de polímero. Entonces, la combinación entre peso molecular, el grado de hidrólisis y mejor distribución de estos grupos carboxilatos a lo largo de la cadena es lo que está explicando esta diferencia de un 20%. Entonces, como comentario final, es que el uso de estas herramientas avanzadas para caracterizar la estructura molecular de polímeros, específicamente la resonancia magnética nuclear, otorga información que nosotros consideramos relevante para poder establecer parámetros de calidad de las HPAM y poder comprender todos los fenómenos que estamos observando. Y además, establecer esa relación entre la estructura de los polímeros y sus propiedades nos permite incrementar todo lo que sean criterios de selección de polímeros, lo cual va a producir que se minimicen las incertidumbres a futuro. Y además nosotros lo que pensamos es que realizar una caracterización minuciosa, apropiada inicialmente de las HPAM puede ayudar a discernir en un futuro, cuando haya alguna variación de performance en el proceso, es decir, si varía la viscosidad, por ejemplo, bueno, si esto se debe a una cuestión operativa o simplemente se debe a que hay un problema de calidad en el polímero. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a la gente de ITEC por esta excelente presentación. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas a cargo de Laura. Laura las va a ir formulando y los expositores las van a ir respondiendo. En el caso particular de Diego Pérez, por un compromiso profesional tuvo que retirarse, pero van a ser respondidas sus preguntas vía email, porque nosotros contamos con la información de los que están consultando. Así que gracias. Laura, bueno, paso a vos que harás las preguntas y los chicos responderán. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Comenzamos entonces con esta sesión de preguntas que va a tardar unos 12 minutos de manera bastante consolidada. Comenzamos con Hernán de la empresa Plus Petrol. Hubo un par de preguntas, las vamos a englobar entonces en dos porque son muy similares. La primera, que dice que ¿cuál es el factor de recobro que están teniendo los pilotos y cuál es el factor de recobro que espera tener la primera expansión? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El piloto tiene un factor de recuperación de aproximadamente el 4,5% incremental. Hay que recordar que el piloto, nosotros lo llamamos que está diluido, ¿no? No tiene una baja proporción de pozos centrales, ¿no? De pozos totalmente rodeados por polímero. Para la expansión, nosotros trabajamos con un rango que va del 4 al 8% y el min lo tenemos en torno al 6% de factor de recobro incremental.
Eso es lo que estamos esperando para esta primera expansión. Perfecto, entonces de 4 sube a 6, ¿no? De 4,5 sube a 6. Sí, eso está asociado, como le comentaba en la presentación, si bien estamos iniciando en una mayor madurez de nuestro proyecto de secundaria, ya que tenemos un mayor corte de agua, estamos en un proyecto más concentrado desde el punto de vista de estos pozos centrales que están completamente rodeados por polímero, y por eso estamos esperando esa mejora en respuesta incremental. Perfecto. Y la siguiente pregunta, son dos en una, porque preguntan sobre si pusieron en marcha la totalidad de los pozos inyectores, o sea, ese full fill que tenían de 300 pozos inyectores, y finalmente se pudo seguir adelante. Bueno, nosotros en el 2012 pusimos en marcha el piloto, que son los 6 inyectores que les mostré. A fin del año pasado debíamos haber puesto en marcha la primera expansión que se demoró por cuestiones de obras. A marzo estábamos haciendo la puesta en marcha y nos agarró la pandemia. Así que tuvimos que detener nuestra puesta en marcha y la retomamos hace un mes aproximadamente y estamos inyectando. Nos falta poner en marcha un satélite de los que les mostré. La otra pregunta era sobre los 300 pozos inyectores. Bueno, no, lo que tenemos en marcha, lo que tenemos implementado o casi completamente implementado es la expansión que les mostré, ¿no? Que son más de 70 inyectores. Los 300 inyectores es una visualización para nuestro proyecto Full Fill, digamos, ¿no? Nosotros estamos evaluando continuamente potenciales masificaciones y tal vez lo que hoy luce con mejores perspectivas, porque obviamente uno hace la evaluación de qué es la zona que mejor respuesta puede tener, es un yacimiento aledaño a este Corcovado Norte, que bueno, son un grupo de yacimientos que están todos ahí muy juntitos, lleva otro nombre, pero que lo estamos desarrollando en este momento y sería un buen momento para iniciar con la inyección de polímeros y acompañar así también el desarrollo con polímeros desde el inicio. Perfecto. Hace una consulta. Concretamente no tenemos implementado 300 pozos. Perfecto. Listo. Perdón, concretamente no tenemos implementado en 300 pozos, sino solo en 76 pozos inyectores. Excelente, queda claro, Hernán, muchas gracias. Hay otra consulta que surgió ahorita de parte de la audiencia y dice cuál fue la respuesta en términos de corte de agua con la implementación del piloto y la estación. Bueno, logramos reducir por un lado la bruta y por otro lado bajar el corte de agua. Eso nos trae beneficios desde el punto de vista de la operación y del tratamiento y las capacidades de nuestras plantas, y el corte de agua se logró reducirlo como en un 10%. Excelente. Y también aunado a este piloto, ¿qué esperan de los polímeros asociativos y el uso de agua de formación? Bueno, eso es algo que está en estudio, en fase de laboratorio. Se están probando distintos proveedores y nosotros, lo evaluamos en el mismo laboratorio que les comentaba que hicimos todas estas evaluaciones. Es un laboratorio del exterior para poder tener que sean comparables todos los resultados y mantener una línea de estudio. Concretamente es algo que se está estudiando para poder masificar en agua salada. Perfecto, muchísimas gracias, Hernán, entonces, por la contestación a varias de las preguntas. Agradecemos una vez más tu participación, como siempre, muy prolija. Las siguientes preguntas son para Diego, como bien lo mencionaba Alberto. Bueno, gracias. Diego, por compromisos laborales, pues se tuvo que retirar. Sin embargo, los nombres de las personas que están haciendo la consulta, el correo lo posee el IAPG y le vamos a estar entonces enviando un correo con la contestación de las mismas, ¿ok?
Siguen llegando algunas consultas también para Diego. En este momento no tenemos consulta para lo que es el equipo de ITEC, a menos que exista en este momento alguna pregunta en el chat, si no simplemente estaríamos cerrando el evento. Hacemos una consulta más en el chat a ver si para el equipo de ITEC tienen consultas de parte de la audiencia. Sí, aquí hay una consulta que la realiza Horacio González para el equipo de ITEC y es la siguiente. ¿Se tienen experiencia sobre la influencia de los monovalentes presentes en el agua? ¿Sí me escuchan? Sí. Perfectamente. Sí, se tiene experiencia. De hecho, bueno, el efecto de salinidad es sobre la viscosidad e influye totalmente. Por ahí uno se centra más en los bivalentes, que son los que, por ejemplo, calcio y magnesio, que son los que pueden llegar a provocar las asociaciones entre las distintas cadenas de polímeros. Pero desde el punto de vista de iones monovalentes, influye en lo que es el volumen hidrodinámico del polímero, que puede llegar hasta cierto punto, puede llegar a ser precipitarlo. Pero más que eso, no, es muy conocido el efecto de los monovalentes. Perfecto, muy claro, Gerardo, muchísimas gracias. Pues bien, ya faltando 4 minutos para la culminación del webinar, le queremos agradecer entonces en nombre del IAPG y de la Comisión de Recuperación Terciaria de esta organización su participación. Agradecemos a las empresas Pluspetrol y el TEC por su contribución a través de las presentaciones de Hernán, Gerardo, Álvaro y Diego, por su contribución técnica como tal. Les recordamos que este webinar ha quedado grabado en lo que es el canal de YouTube que posee el IAPG, al cual invitamos a todos entonces que puedan participar. Alberto, adelante. Bueno, desde ya muchísimas gracias en nombre de la subcomisión de OR del IAPG y muchísimas gracias también en nombre de la industria porque realmente es muy enriquecedor que tanto ITEC como YPF como Pluspetrol compartan las experiencias que compartieron y dar el espacio a que las demás operadoras, empresas de servicio, consultores tengan información como para poder optimizar todos los proyectos. Así que bueno, damos cierre al día 2 de estas charlas. Espero el año que viene seguramente tengamos días 3, días 4 y más días de charlas referidas a las lecciones aprendidas en OR en Argentina. Muchísimas gracias a todos.